Queridos profesores, muy apreciados y queridos también estudiantes de nuestra facultad, el señor decano, profesor William Castrillón, no se encuentra en este momento en la ciudad y me ha encomendado hacer la instalación oficial de esta lección inaugural tan importante para nuestra facultad. Les envía un saludo caluroso y cordial. Hoy contamos con la presencia de la profesora doctora Úrsula Zurita Rivera, doctora en Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien hoy da apertura a este semestre académico en nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La doctora Zurita es profesora investigadora de la Flaxo México y ha participado como docente y asesora de tesis en todos los escalones de la pirámide escolar en la formación universitaria en México, pregrados, maestrías y doctorado. Ha impartido cursos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey, la Universidad de La Salle y la Universidad Pedagógica Nacional en México. Ha colaborado como dictaminadora para revistas académicas de gran reconocimiento de instituciones como la del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Flaxo México, entre otras instituciones. La profesora Úrsula hace parte del comité editorial de las revistas Perspectivas en Políticas Públicas de Brasil, de la revista Iberoamericana sobre Infancia y Juventud en Lucha por sus Derechos de México. Sus temas de investigación y publicaciones giran en torno a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la ciudadanía, la democracia y los derechos humanos, así como en torno a la participación social, la violencia escolar, el derecho a la educación y la educación para la vida democrática. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONICET. Desde junio de 2012 es consejera ciudadana del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social, organismo público descentralizado del Gobierno Distrital Federal. Quiero leer los títulos de algunas de sus publicaciones que me parece importante referenciar máxime en esta lección inaugural. La violencia escolar en México, el estudio de la violencia escolar, orígenes y tendencias, políticas, programas, legislación, proyectos y acciones gubernamentales y no gubernamentales, miradas a la violencia escolar desde la ciencia política, apuntes para su estudio, miradas, voces y experiencias de los tutores sobre sus prácticas con estudiantes indígenas, las oportunidades para participar de las y los adolescentes en las escuelas secundarias públicas en México, paradojas y dilemas de la participación social en educación básica de México, los desafíos del derecho a la educación en México a propósito de la participación social y la violencia escolar, los dilemas de la gobernanza frente a la seguridad y la violencia escolar, reflexión sobre la experiencia mexicana actual. La lección inaugural con la que se abre este año escolar se titula La violencia escolar, políticas públicas y derechos humanos desde la perspectiva latinoamericana. Como ven ustedes, el solo título de esta lección nos introduce en un horizonte de sentido de mucha potencia, de mucho interés para nuestra Facultad de Ciencias y Educación, y seguramente este campo de trabajo ha sido problematizado, estoy seguro es problematizado en el pregrado, en las maestrías y por supuesto en el doctorado de educación de nuestra universidad. Sin duda alguna, antes de instalar oficialmente esta lección inaugural, pues tengo que agradecer a la profesora Úrsula por acompañarnos en esta sesión tan importante en la vida académica de nuestra facultad. Y por supuesto agradecerle profundamente también la gestión que el doctorado en educación ha hecho para hacer posible la presencia de la profesora
Úrsula hoy en este escenario. Yo quiero terminar señalando algunas cosas. Lo primero es el asunto de la violencia escolar. Justamente hoy, a propósito del Día de la Mujer, la Secretaría de Cultura lanza un ciclo de conciertos muy bonito que se llama La violencia no me suena, desde la Filarmónica de Bogotá. Y cuando uno habla de violencia, pues uno habla rápidamente, hace una referencia a los niños, a los jóvenes, a los abuelos y por supuesto también a la mujer. Digamos entonces que en nuestro presente la referencia a la violencia es permanente, es una problemática crucial y por supuesto nosotros en una facultad como Ciencias, Educación, reflexionar y pasar, digamos, en un ir y venir entre el discurso y la intervención, esa se convierte en una tarea muy importante para nosotros. Pero además de la violencia escolar, digamos que la conferencia de hoy también nos ubica en el plano, digamos, de los derechos humanos, nos ubica en el plano de lo que es hablar de la violencia escolar en América Latina y por supuesto allí habrá una categoría de análisis muy importante como lo es la diferencia. Nuestras escuelas son espacios diversos, son espacios de diferencia que muchas veces instituyen espacios de violencia que son invisibles a muchos ojos, pero que nuestra tarea, un poco siguiendo a Foucault, sería hacer visible eso que a veces nosotros queremos hacer invisible. Creo que la conferencia como lección, que la lección inaugural hoy será definitivamente una posibilidad para abrir caminos creativos, seguir pensando la educación de nuestro país, de nuestra ciudad, en un tema, insisto, crucial para nuestra facultad. Yo creo que si hay una vocación política importante en esta facultad, es reconocer que el discurso es importante, pero que más allá del textualismo del discurso, están las posibilidades de intervención, están las posibilidades que nosotros podamos realizar para ir transformando, ir pensando una nueva escuela. Con estas palabras, entonces, instalo oficialmente la lección inaugural de este año escolar. Muchas gracias por su asistencia. Profesora Úrsula, muchas gracias por su presencia en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un honor contar con su presencia. Y muchas gracias al doctorado que ha hecho posible, insisto, esta posibilidad. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, definitivamente debo, no solo por cortesía, sino porque no cometo ninguna falta en mi hipocresía, digamos, en dar un agradecimiento muy sentido a la doctora Bárbara por su invitación, por el amable interés de escuchar y de saber un poco lo que yo he investigado. Desde luego que para mí, en este primer viaje a Colombia, he tenido la suerte de conocer a estudiantes muy comprometidos, a funcionarios y a un programa muy interesado en cuestiones que se están trabajando en América Latina. Así que de verdad, Bárbara, muchas gracias a la universidad y a todos ustedes que hoy nos acompañan y que me permiten pues establecer este diálogo, conocer sus opiniones, sus experiencias, intercambiar reflexiones y en ese sentido ampliar nuestro trabajo que desde el ámbito académico estamos haciendo, algunos de manera más directa, otros quizás un poco menos cercana, en torno a la violencia en las escuelas. Entonces, bueno, de verdad, muchas gracias por todo. Bueno, para comenzar, como ustedes saben, el título de esta presentación lleva por tema Violencia escolar, políticas públicas y derechos humanos.
Y parte de de resultados de investigaciones que he realizado en los últimos años, a partir de mi incorporación y trabajo en un equipo compuesto por expertos en América Latina, que desde hace más de 10 años, algunos inclusive desde mediados de los 90, comenzaron a trabajar los temas de violencia en las escuelas. En esos años, como ustedes saben, no estaba este asunto considerado como un asunto público, no era un problema público en estricto sentido desde el enfoque de las políticas. Sin embargo, había trabajos más añejos, más antiguos, que inclusive podemos remontarnos y encontrar en la investigación educativa, no solamente en el siglo XX, sino un poco antes, toda esta reflexión sobre lo que significa la disciplina en el espacio escolar. Pero lo que ha sido muy fehaciente y sobre todo muy necesario, muy importante en países como el suyo y el nuestro, es el reconocimiento de que la violencia en las escuelas es un problema que afecta a personas, a individuos, a colectivos que van más allá del sistema educativo, la escuela y sus integrantes, pero que también es un problema que se puede transformar, es una situación en la cual se puede incidir. Decirlo en países como los nuestros, pues es partir ya desde un presupuesto y es muy importante este reconocimiento. Y justo por eso, porque se puede incidir, ¿no? Algunos consideran que es un fenómeno en el cual se puede prevenir. Otros quizás se dedican más a su eliminación, es decir, ya cuando ocurrió se sanciona y con eso se pretende su eliminación. Pero hay otros que insisten en que se trata de emprender en buena parte de las acciones proyectos dedicados a su prevención. Bueno, en este trabajo colectivo había y hay personas que, como les decía, sociólogos, psicólogos, antropólogos, que han trabajado el tema, digamos, desde una perspectiva muy centrada en la escuela y sus actores. Sin duda se ha enfatizado la investigación, no solamente en México, sino en buena parte de los países latinoamericanos, en lo que sucede en el día a día entre los alumnos, las alumnas, entre docentes y directivos escolares. Pero, como ustedes saben, a partir de los 2000 empezaron a ser promulgadas o bien leyes de carácter federal o estatal que se dirigían a estos temas, como también empezaron a ser diseñados, implementados programas públicos que buscaban prevenir, eliminar la violencia o fortalecer los ambientes escolares o promover espacios escolares libres de violencia. En este sentido, esta reflexión, precisamente esta presentación, busca concentrarse en algunos elementos relacionados con la legislación. La legislación como una parte importante de estas acciones institucionales emprendidas por los gobiernos nacionales, por los gobiernos estatales y que buscan desde esta perspectiva, legislación, políticas y programas públicos, incidir en la violencia y todos los fenómenos asociados a la violencia que se llevan a cabo o que emergen y se extienden en las escuelas. Para eso esta exposición, bueno, parte de una, digamos, reconstrucción muy general de lo que es este concepto, muy singular por esta oleada de leyes, políticas y programas emprendidos en nuestros países. Pero como este análisis lo he hecho con ciertos enfoques, el de política pública y derechos humanos, pues me parece importante aquí hacer algunas acotaciones al respecto. Y después veremos una parte dedicada también al análisis y la discusión para finalmente hablar de algunos avances, desafíos y también, digamos, debilidades, ¿no? Ahora, sobre el contexto.
Como les decía, lo que la investigación académica, pero también la investigación realizada por organizaciones de la sociedad civil e incluso por áreas de gobierno, lo que ellos han o hemos contribuido a mostrar es la emergencia y extensión de múltiples actos que hoy por hoy englobamos en torno a la violencia en las escuelas. En México y en muchos otros países de América Latina y de otras regiones del mundo hay como una tendencia en el estudio de estos temas en la cual se enfatiza el acoso entre pares, el famoso bullying, y de repente es tal la relevancia que se le otorga que parecería que esa es la principal o la más grave forma de violencia en las escuelas. Eso también obedece a un discurso político que hay que tomar con mucho cuidado para evitar llevar a cabo pues investigaciones que lejos de ayudarnos a entender y comprender los fenómenos que ocurren en la realidad, los miramos con unos lentes muy artificiales al respecto, ¿no? Bueno, por diversas razones, muchas vinculadas con el régimen internacional de derechos humanos al cual se han suscrito la gran mayoría, o si no es que la totalidad o casi la totalidad de los estados latinoamericanos, sabemos que los estados tienen la obligación de garantizar el respeto, el ejercicio de los derechos humanos en general, pero sobre todo, digamos que desde los orígenes del Estado moderno está muy presente este rasgo que ha sido distintivo de esta forma de organización política y que tiene que ver con el monopolio del uso legítimo de la violencia, ¿no? Entonces, desde ahí, pero a propósito de las luchas emprendidas a favor de los derechos, no solo de las niñas y niños, sino también de otro tipo de poblaciones, hoy por hoy los estados están comprometidos a llevar a cabo acciones que resguarden estos derechos. Sin duda las variaciones existen a nivel latinoamericano. Hay países que estos compromisos han sido incorporados en sus constituciones políticas y reconociendo que todo lo que tiene que ver con derechos humanos se deriva de la adscripción de ellos, de la adscripción de los estados latinoamericanos a todos los convenios, pactos, tratados, declaraciones internacionales en esta materia. Pero bueno, la cuestión es que desde esta perspectiva nosotros nos acercamos, o yo les presento una vía de aproximación al estudio y análisis de la violencia poco presente en la investigación que se hace, sin duda esto es muy claro en México y parece que en buena parte de América Latina. Y esto, digamos, es lógico porque apenas en años un tanto recientes se han diseñado e implementado políticas que se dirigen a atender estos temas, ¿no? Es decir, acciones que buscan constituirse como cursos estratégicos de acción que tengan un alcance y digamos, una magnitud tal que rebase lo que durante muchos años ha ocurrido en nuestros países, que son gobiernos basados en políticas gubernamentales, es decir, un gobierno llega, ocupa o despliega su acción durante un periodo temporal, establece una serie de prioridades, diseña acciones, las lleva a la práctica, pero cuando culmina su mandato llega otro gobierno y hace otras cosas, ¿no? Entonces, esta idea de política pública es fundamental porque, como lo comentábamos hace unos días, es un proceso que se gestó en los 90 en nuestros países a propósito de los procesos más amplios de democratización, porque supone una nueva relación entre el Estado y la sociedad, donde el Estado no es el único, los gobernantes no son los únicos responsables, no solo por recursos o posibilidades, sino porque también es la sociedad a través de organizaciones, movimientos o los propios partidos que exigen tener una mayor injerencia en la toma de decisiones y en la realización de las mismas, ¿no? Creo que el análisis de las políticas nos permite entonces conocer justamente, como decía el doctor, una realidad en la cual se han llevado a cabo programas y podemos evaluar
desde dónde se parte, cómo se conciben estos problemas, cómo se van configurando las propuestas de acción y ya en su etapa de implementación, pues qué tan efectivos, eficientes son, pero más allá de estos criterios como muy extendidos en ciertos ámbitos disciplinarios, pues también qué impacto tienen en la, en los fenómenos asociados a la violencia, los reducen, los intensifican, los agudizan, y qué implicaciones tienen en un sentido más amplio en torno al derecho a la educación, ¿no? Que es una lucha, digamos, muy reciente que se está dando en nuestros países. Pero sin duda el énfasis permanece como desde los 90, que el Estado no es el único, pero tampoco puede él solo, ¿no? Necesitamos ser diferentes actores desde distintas trincheras los que podemos ir participando en estos procesos. Entonces yo creo que fijar la atención en las políticas, programas y acciones que conducen los gobiernos se convierte pues en eso, en una línea de investigación muy importante, porque en los 2000 hubo propuestas que surgieron de cierta percepción de la violencia muy, como ustedes verán a lo largo de mi exposición, hago referencias al contexto político porque me parece que hoy por hoy es imposible analizar los fenómenos de la violencia en las escuelas si no se piensa en un contexto más amplio, ¿no? Y en este caso empezaron a diseñarse acciones institucionales, algunos eran programas públicos, otros eran políticas, es decir, una concepción mucho más amplia, donde la atención a la violencia en las escuelas era parte de una política de seguridad pública, como ocurrió en México en el segundo gobierno de alternancia que encabezó Felipe Calderón del 2006 al 2012, y que en ese periodo se construyó y se implementó el primer programa de carácter federal dirigido a las escuelas, que buscaba fortalecer los ambientes escolares, pero desde esta perspectiva de seguridad pública, ¿no? Este programa Escuela Segura formó parte de una estrategia que se llamaba Limpiemos México, y que fue una estrategia, como lo decía, de seguridad, y que fue, de hecho, desde esos años fue advertido así, y al paso del tiempo fue confirmada esta percepción, fue la línea transversal de la política de este presidente, y que buscó en su momento que fuera una política pública que lo trascendiera. Entonces, desde esa idea, frente al incremento del notorio del crimen organizado, la delincuencia común y el narcotráfico, pues empezaron a diseñar estos programas abocados a la prevención y eliminación de las violencias, ¿no? Con el fin de restablecer cierto orden público. Desde esa visión, como lo hemos comentado en estos días, es muy diferente pensar lo que ocurre en las escuelas, ¿no? Y entonces la idea de la relación entre los alumnos, entre los otros integrantes de las comunidades escolares, el temor o de la justificación argumentativa que se da en el diseño de estos programas es que ese contexto social incida en los centros escolares, y entonces se vulneren, no solo, se afecten los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas, sino también se vulneren los derechos de los diferentes integrantes que ahí conviven día a día, ¿no? Entonces, fue un interés muy marcado en México, y en otros países latinoamericanos también hay experiencias similares, ¿no? Pero de ese discurso inicialmente centrado en la preocupación por la contaminación que pudiese en algún momento originarse de la violencia social hacia las escuelas, se empezó también a recuperar esta idea de que la violencia es una violencia que ocurre especialmente entre las y los alumnos, ¿no? Y desde esa visión algunos decían, era una expresión más de esta tendencia que se
vio en diferentes ámbitos de la vida pública vinculada con la criminalización de las juventudes, con la criminalización de la protesta, etcétera, ¿no? Es decir, esto revela en un contexto más amplio que los procesos de democratización que iniciamos en América Latina en los 90, digamos de manera muy clara en México, era un proceso inconcluso y que era un proceso muy accidentado, donde si bien había alternancia política, había mayores garantías para la participación política tradicional a través de la emisión del voto, la participación en procesos electorales, había prácticas en ciertos espacios que contradecían de manera frontal estos avances democráticos. Y eso lo tuvo muy en cuenta un conjunto de organizaciones que en los 90 también insistieron mucho en que si los países, y en particular México, se estaba democratizando, era fundamental que en las escuelas implementaran programas dirigidos a la formación ciudadana, a una educación basada en los derechos humanos, en su respeto, en su ejercicio, ¿no? En este contexto, bueno, pues aparece de manera muy clara cómo el análisis de las políticas y programas dirigidos a los fenómenos de violencia son sin duda, campos de estudio que revelan cómo no podemos hoy, es muy difícil pensar a la escuela, al sistema educativo, pero sobre todo a la escuela y lo que sucede en ella como en un contexto donde se abstrae de lo que ocurre en su entorno, ¿no? Las escuelas, y a propósito de la violencia, se reflejan muy bien estos cambios en los discursos y estas luchas que se van emprendiendo por parte de diferentes actores que quieren situar estos fenómenos considerados como públicos desde ciertas perspectivas, apoyados en discursos que ponen de relieve una perspectiva de cada uno de ellos. Como yo les he dicho, es muy diferente pensar el tema de la violencia en las escuelas como un problema meramente educativo, porque entonces, bueno, pareciera que solo el sistema y sus autoridades y sus integrantes a nivel escolar quienes tendrían que tomar alguna decisión y alguna acción al respecto. Si nosotros lo pensamos como un asunto de derechos humanos, cambia porque le da una proyección mucho más amplia y hay una serie de luchas y de, transformaciones a nivel normativo que nos ayudan a exigir que las acciones y sobre todo las políticas y los programas se lleven a cabo asegurando siempre y en todo momento el respeto y la garantía de los derechos de todos los que ahí intervienen. Entonces, el estudio de las políticas, en este caso de las políticas y programas que a mí me interesan, no pueden aislarse pues del régimen político y del gobierno que las diseña e implementa, y por lo que he visto en América Latina, quienes hacen investigaciones también en desde esta perspectiva también hacen referencia, porque de otra manera no entendemos el cambio, no se entiende a cabalidad el cambio, por ejemplo, entre seguridad escolar, prevención del acoso o impulso de la convivencia libre de violencia en dicho espacio, ¿no? Entonces, bueno, en México, como parte del contexto, estos programas el programa federal se implementó, tuvo características muy singulares y a la par se fueron proponiendo iniciativas de ley en los congresos de los estados, en los congresos locales. México es un país grande, tiene 31 entidades y un distrito federal en el cual residen los poderes de la Unión. Pero de 31 entidades, 25 tienen hoy en día leyes estatales que desde su nombre uno puede ver como cierta evolución, en el discurso, ¿no? Las primeras de manera muy clara abocadas al tema de seguridad escolar, después empezaron a ser aprobadas leyes dirigidas a la prevención del acoso, y
y de la violencia en las escuelas, y después empezaron en algunas entidades o en el Distrito Federal a promulgarse leyes de convivencia libre de violencia. Hoy tenemos 27, porque, bueno, están en 25 porque hay 2 entidades que tienen ley de seguridad escolar y ley de prevención de la violencia. Pero esta situación que yo, como les decía, a propósito de esta investigación de políticas y programas, me fui encontrando y documentando conforme avanzaba mi investigación, también vi que en América Latina estaba sucediendo lo mismo. Países que ya tenían a nivel nacional o federal leyes dedicadas a estos asuntos, o en algunos países nacionales está la ley federal y alguna otra ley, digamos, que es subnacional. O bien, algo muy común que es la explosión en la promulgación de diferentes instrumentos normativos como acuerdos, como reglamentos, como normas, como marcos de convivencia, etcétera. Esto que está haciendo una realidad en nuestros países es muy singular, como parece como también que se está gestionando y por lo menos en México, y se están decidiendo y creando estas leyes en el espacio de los congresos, pero en el espacio del sistema educativo y en el espacio escolar son otras las acciones que se llevan a cabo. Bueno, sabemos, ese es un contexto muy singular que está para todos aquellos que están comenzando a lo mejor a elaborar sus proyectos o sus investigaciones y les interesan estos temas. Yo creo que aquí hay una veta de trabajo muy importante que requiere cabezas muy frescas como las de ustedes, ¿no? De jóvenes que puedan ver desde estas perspectivas más novedosas lo que está sucediendo en nuestro país. Pero, bueno, pues en términos de, como les decía, desde la perspectiva de la ciencia política, la sociología política, la violencia, como usted decía, es un concepto rector, ¿no? Y ha habido a lo largo del tiempo como esfuerzos desde la academia, ¿no? Desde diferentes perspectivas conceptuales y teóricas, trabajos muy interesantes por conocer qué es la violencia. Y bueno, en las últimas décadas en América Latina, por diversas razones, vale hoy más la pena que nunca, ¿no? O sigue valiendo la pena continuar en este análisis. Es muy interesante cómo todas las investigaciones empíricas siempre y las conceptuales sin duda empiezan como definiendo qué es la violencia, porque de repente se convierte en un concepto como muchos con los que trabajamos, que es polisémico, que es un concepto muy incorporado en el lenguaje común y que revela también el papel que tiene como un referente para la interacción entre individuos, entre grupos, para la vida pública y para la vida privada en nuestras sociedades. Entonces, siempre, bueno, pues es pertinente como decir desde dónde uno entiende la violencia, porque las leyes, las políticas, los programas también tienen visiones muy singulares de la violencia, de los actores escolares, de sus responsabilidades, de lo que son sus derechos y obligaciones al respecto. Entonces, lo que yo he insistido es que estas leyes se dirigen en muchas ocasiones desde la ignorancia de los legisladores y desde la ignorancia no solo del fenómeno de la violencia en las escuelas, sino de la ignorancia de cómo está el sistema educativo constituido, cómo está conformada una escuela. Bueno, pues se dirige nada menos que a una institución muy compleja, porque la escuela no es solo la infraestructura, los planes y programas de estudio, los actores que en ella participan. Las escuelas tienen como instituciones de socialización, además de ser instituciones abocadas a la enseñanza
enseñanza y el aprendizaje, dinámicas y culturas propias que reflejan esos complejos procesos de producción incesante de prácticas, percepciones, comportamientos, identidades, disposiciones, valores y representaciones que se manifiestan en discursos y acciones concretas. Sin duda ustedes tendrán identificado cómo en ciertos años del ciclo escolar el proceso de construcción de identidad es fundamental entre los alumnos y las alumnas. Cómo ahí la escuela se convierte en un referente fundamental de encuentro y de definición frente al otro o a los otros, ¿no? Entonces, yo digo desde, como lo decimos en México, meter la mano en una institución tan compleja como la escuela hay que hacerlo con mucho cuidado. Y veremos por qué me parece que en cierto sentido las leyes están lejos de diseñar y proponer acciones para prevenir estos fenómenos, lo que están generando o podrían generar en caso de que se implementasen es la producción y reproducción de la violencia en las escuelas. Las políticas, bueno, sabemos que son decisiones y acciones de un número amplio de actores, no solo es el gobierno el que decide, sin duda son actores que varían en el tiempo y que tienen recursos y poder distintos entre sí que los hace también tener una injerencia en la formulación de las políticas que no es constante, que no es permanente, que no es monolítica, que no es unidireccional. Es decir, aun cuando hay actores con muchos poderes, ¿no? Poderes políticos, fácticos o no, tampoco se cumple al 100% lo que ellos desean, porque las realidades son mucho más complejas. Entonces, desde esta perspectiva, bueno, es muy importante a propósito del interés en analizar las políticas y programas, preguntarnos cómo se hace la política, desde dónde se hace, de quiénes la hacen, qué acciones proponen, qué cambios están, digamos, delineando explícita o implícitamente a propósito de lo que las escuelas son, de lo que el sistema educativo es para atender estas cuestiones. Diversas etapas son las que conforman este proceso de formulación desde una perspectiva analítica. Sabemos que van desde la formulación de un asunto como un asunto público, es decir, ¿por qué hoy la violencia es un problema público frente al cual se le exige una serie de obligaciones a los gobernantes, a las autoridades educativas, y por qué hace 20 años esto pues no tenía esa perspectiva, ¿no? La exigencia se podía dar en otro nivel, las acciones se podrían llevar en otro a cabo. Bueno, mucho de la reconocimiento de ese asunto como un problema público sin duda está muy concatenado con la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento fundamental y sui generis, digamos, en el régimen internacional, porque es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incluye toda la variedad de los derechos. Ustedes habrán oído que hay pactos de derechos civiles, políticos, etcétera, que de algún modo reflejan las luchas que a lo largo del tiempo se llevaron a cabo para su exigencia y para la exigencia de su respeto, pero por primera vez hay una convención como esta que abarca todos los tipos de derechos y que que deben ser garantizados para una población muy singular que son niñas y niños y, digamos, adolescentes. Esta convención el año pasado cumplió 25 años y ustedes se imaginarán que de esas grandes declaraciones, de esos grandes instrumentos que están en un nivel, digamos, muy lejos de lo que ocurre en el día a día en las escuelas, pasan muchas cosas para que eso que dice, ¿no? Que quiere garantizar, por ejemplo, el interés superior de cada niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, el derecho a opinar libremente, bueno, pues para que esos cambios se materialicen en la vida cotidiana de las y los niños que están
en este caso por la investigación que hago en las escuelas, pues ha llevado años y todavía no se ha alcanzado. La Convención definió en su artículo 19 como violencia toda forma de violencia física o mental, daño y abuso, negligencia o tratamiento negligente, maltrato o explotación, incluyendo abuso sexual. Bueno, esto se ha convertido en un recurso de exigencia hacia los estados para que cumplan con lo que ellos se comprometieron a cumplir, y también ha sido un referente para los gobiernos que han intentado diseñar, implementar políticas y programas. Pero ese proceso de traducción de una convención y de las acciones que de ella se supone a la vida cotidiana de las escuelas, pues es muy accidentada por diversas razones. Bueno, asigna responsabilidades, los estados son los principales responsables, aun cuando se reconoce que es tal la magnitud de estos propósitos que rebasa a los estados, pero sin ellos es imposible garantizar cierto nivel de cumplimiento. ¿Qué me interesa a mí? Bueno, pues me interesan las normas escritas y no escritas que tienen que ver con la convivencia, la prevención de la violencia, ¿no? Y también una convivencia libre de violencia, y en ese sentido una convivencia democrática, participativa o inclusiva, tal como lo dice una colega mexicana mía, Cecilia Fierro. ¿Cómo se estudian estas normas? Bueno, hay como dos polos en este esfuerzo, ¿no? Uno es ir a las escuelas y ver ahí en los salones, entre los directores, los maestros, los alumnos, qué tipo de normas hay, quién las construye, cómo las construye, quiénes participan, cómo participan, qué tipo de normas son, a qué normas, estas normas a qué cuestiones se dirigen, disciplina, control, higiene, apariencia, puntualidad o convivencia, respeto, etcétera. Estas normas son muy complejas porque ustedes lo saben, tienen varios años de su vida en instituciones educativas, ¿no? Como parte de las comunidades y seguramente después como académicos de ellas. Estas normas tienen características tales que hay algunas que no están escritas, no son formales, ¿no? Y digamos, hay una parte de informalidad que puede ser muy positiva para resguardar los derechos de los diferentes integrantes de las comunidades, o puede ser una amenaza latente al respecto. Otra vía es la de la legislación, que como les dije, dada la reciente promulgación de un número importante de leyes, es un tema en el cual urge saber qué está pasando. Alguien me decía acá, bueno, en Colombia primero se hace la ley, luego se hacen políticas, programas. En cada país cambia, porque en México no es así. Inclusive les comentaba cómo en la Ciudad de México parece que una mala costumbre es hacer todo ley, y de repente eso en términos de la política pública es más un obstáculo que un avance, ¿no? Pero estas leyes son un objeto de estudio que vale la pena analizar y que nos refleja muchas interrogantes, muchos dilemas que están hoy puestos en las escuelas y en los sistemas educativos y en conjunto en las sociedades para atender los fenómenos asociados a la violencia. No necesitamos ser abogados, ¿no? Nos tenemos como que quitar esta idea que en México está muy claro. No, es que las leyes, si tú no eres abogada, no lo puedes estudiar. Yo creo que hoy más que nunca no podemos pensar eso, como tampoco podemos pensar, y he insistido mucho en estos días, en que la ley es mucho más, las normas son mucho más que elementos del contexto, ¿no? En las investigaciones les he dicho ya, quizás hasta aburrirlos a los compañeros con los que he estado dialogando en estos días, que aparecen investigaciones donde siempre la Constitución, la ley, los códigos, los reglamentos son parte del contexto, pero hoy por hoy son referentes importantes para la construcción, resignificación, valoración
uso, aplicación de esas normas, que en esas normas estamos dejando una parte importante de la posibilidad de incidir en esa violencia que existe en las escuelas. No son las únicas, las únicas variables a partir de las cuales la violencia va a disminuir o se va a aumentar, pero sí puede ser una fuente tanto de su prevención y eliminación y en consecuencia de su reducción, o bien puede ser una fuente de su incremento y agudización. Bueno, pensar las leyes desde esta perspectiva es recuperar lo que muchos sociólogos franceses, latinoamericanos y yo creo que de otras latitudes también han señalado, porque estas políticas, estas leyes son formas de construcción social, ¿no? De construcción intersubjetiva, esta forma de abordar, de pensar, de concebir un fenómeno como un problema social, como un problema educativo, como un problema de derechos humanos es fundamental. Hay desafíos que inmediatamente aparecen cuando uno comienza a estudiar la legislación, desafíos que yo les decía, pueden ser desde una dimensión más conceptual, que tiene que ver con la manera en que se concibe, se piensa la violencia en las escuelas. Les decía, hay casos en México, para que vean qué tan absurdas son algunas y tan mal planteadas, que o bien definen violencia, que la violencia escolar es solo la que ocurre entre las niñas y niños y adolescentes, lo cual es totalmente falso, o bien dicen que la violencia, el acoso escolar o bullying, para que exista, basta con que ocurra una vez, lo cual también es falso, o bien conciben fenómenos de violencia juvenil externas a las escuelas como expresiones de la violencia escolar contemporánea, y ahí pues no sabemos mucho. Eso, digamos, en cuestiones como muy básicas de qué es la violencia, cuál es el objeto de estas leyes de las cuales les he hablado. Hay aberraciones tales donde, por ejemplo, les comentaba, la ley de Puebla concibe el ciberbullying como esta manifestación que está ampliándose en las escuelas, como la violencia que para que ocurra es indispensable que se utilice el equipo de cómputo de las escuelas. O sea, si no es con equipo de la escuela, no es ciberbullying, ¿no? Entonces, uno piensa y dice, bueno, los legisladores, ¿qué estarán pensando o qué tipo de asesores tienen? Porque tienen concepciones muy equivocadas. En México, como en Colombia y otros países, existen estas figuras de consejos escolares de participación social y que a su vez se reproducen en la diferente escala, digamos, según esté organizado cada país. En México es municipal o delegacional, estatal y nacional. Bueno, pues estos legisladores creen importante la construcción de otros colegiados abocados al tema de convivencia, y entonces vuelven muy complicado asignando tareas, funciones, responsabilidades a las escuelas y al sistema educativo, que además en México está desde el 2012 y 13 en proceso de reforma, y una reforma muy profunda. No sé cómo ande de tiempo, pero ¿sí estoy bien? Bueno. Yo lo he comentado, analizo estas desde diferentes dimensiones, conceptuales, jurídica, política, organizacional o escolar, porque la ley va estableciendo desde cuál es el objeto, es decir, cuál es la materia de una ley estatal, hasta llegar a establecer una serie de medidas de sanción para esos actos de violencia, que por cierto, pues no es casual, como ustedes también acá lo saben. Esa violencia, esas medidas generalmente se dirigen a las y los alumnos, los maestros, los directores no aparecen, se justifica la emergencia y desarrollo de la violencia en las escuelas como un reflejo del incremento de la violencia social por el crimen, el narcotráfico y la delincuencia, pero siempre se alude finalmente a acciones interpersonales, lo cual supone el abordaje de este problema desde una perspectiva individual
¿no? Y entonces dice, bueno, cualquiera pensaría, si el problema es social, ¿por qué la solución es individual, no? Y esto lo han cuestionado muchos autores, porque la violencia en las escuelas si bien tiene un reflejo que ha sido muy trabajado, esta dimensión interpersonal micro en el ámbito escolar o de aulas, y que ha sido muy trabajado en nuestros países, esa violencia también está vinculada a características correspondientes a otras dimensiones institucionales, o sea, cómo el sistema educativo propicia, y esto es muy importante ponerlo de relieve, la producción y la reproducción de la violencia, o, por ejemplo, a través de mecanismos de disciplina y de control estudiantil que, lejos de asegurar ambientes democráticos, inclusivos, participativos, se convierten en ambientes represivos, autoritarios, verticales, etc. Pero también hay dimensiones culturales y estructurales. Hasta ahora, por ejemplo, también hay tendencias muy peligrosas porque reflejan estigmas, estereotipos donde se indica que o nos tratan de convencer que la violencia ocurre sobre todo en escuelas pobres, en escuelas con población indígena, etcétera. Y como muchos sabemos, bueno, en las escuelas privadas es también otro tema que merece también mucho interés e investigación de nuestra parte, porque es algo que no sabemos, como tampoco sabemos qué pasa a nivel superior y de posgrado en particular, ¿no? Y media superior se está conociendo un poco más por los procesos de reforma en dicho nivel. Entonces, si ustedes piensan, estas expresiones de violencia que se dan en el encuentro cotidiano entre alumnos, profesores, pero que son reflejos de la discriminación, del racismo, de la exclusión, son, digamos, dimensiones que no están consideradas en estas políticas. Tenemos sin duda preguntas muchas que hacernos, ¿no?, respecto a estas conceptualizaciones, respecto a estos planteamientos analíticos, como les decía, ¿no? Desde qué perspectiva se concibe gracias al problema y se atiende también tanto su solución o eliminación, o bien se implementan acciones para su prevención. Y la cuestión es que estas leyes, que en algún momento veremos un poquito más adelante, son como una victoria de estas luchas a favor de los derechos y de los niños y de las niñas, en realidad pues no lo son tanto, ¿no? En términos jurídicos, en México, digamos, el tipo de país, por su magnitud, por su tamaño, todavía esas leyes, las 27 que fueron promulgadas, se hicieron, yo digo, en la soledad de los congresos locales, es decir, entre los espacios legislativos, y no fueron espacios no fueron espacios cuyas expresiones máximas, es decir, estas leyes, fueran el resultado de procesos de consulta, de diálogo con autoridades, con académicos, con gente de la sociedad civil o incluso con los propios gobernantes. Entonces tenemos un montón de leyes estatales, no tenemos una ley nacional o federal, y hay un debate ahí en términos ahí sí jurídicos de qué tan conveniente es tener una ley general, cuándo convendría más incluir este tema en la Ley General de Educación, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que son construcciones jurídicas que predominantemente tienen un corte punitivo, no están sustentadas en modelos de restauración de justicia, que también es algo que se ha demandado en años recientes, ¿no?, como una respuesta a la oleada de marcos normativos punitivos, sancionadores y, en consecuencia, autoritarios y profundamente, digamos, amenazantes de los derechos de niñas y niños. ¿Cómo se instrumenta una ley? Es decir, ¿cómo de una ley se pueden derivar una serie de acciones? Bueno, pues eso en México es un gran signo de interrogación, porque las acciones que se han llevado han corrido por otro canal, que es
fundamentalmente el de escuela segura, ¿no? Aún así, bueno, pues hay elementos muy preocupantes que tienen que ver con esta desarticulación entre el problema, entre la detección de ese problema, la construcción de ese problema y la construcción, digamos, de la solución o de las medidas que podrían, si no solucionarlo, bueno, sí incidir para a través de la prevención, ¿no? Implican transformaciones de la escuela, etcétera. Pero hoy por hoy estas leyes están profundamente desarticuladas con otros instrumentos normativos que regulan el sistema educativo. Y parece que esto no es único en México, sino que también sucede en otros países de nuestra región, porque lo que reveló como un primer resultado muy notorio de esta investigación de políticas y programas es que hoy por hoy ese universo de programas, acciones gubernamentales y no gubernamentales, legislación, transformación de marcos normativos, alude a un conjunto de acciones muy numerosas y muy desiguales entre sí. Es un universo donde se utilizan grandes cantidades de recursos públicos y privados, donde grandes esfuerzos de áreas de gobierno y de organizaciones no gubernamentales se han volcado y sin embargo los resultados son desastrosos, porque es una expresión muy acabada de un rasgo de la cultura política mexicana, de descoordinación, de estar como respondiendo a lo que va surgiendo de manera muy apresurada, donde no se reconoce, no se recoge el conocimiento, la experiencia que desde diferentes trincheras se han acumulado al respecto. Entonces, bueno, en el sistema educativo en México tenemos la reforma educativa en curso, una reforma constitucional muy importante porque desde el 2011 todas las autoridades de todos los niveles de gobierno en México tienen la obligación establecida constitucionalmente de proteger y garantizar los derechos humanos de la población mexicana. Y sin embargo, estas leyes los amenazan el derecho a la educación de niñas y niños porque persisten en establecer como medidas de sanción la expulsión, la suspensión, es decir, afectan su derecho a la educación, pero también afectan el derecho de las maestras y de los maestros, asignándoles tareas que profesionalmente no les corresponden porque no fueron formados para ser los policías, los psicólogos, los trabajadores sociales, los procuradores de justicia, los jueces, que se requiere para llevar a cabo todas las tareas que tendrían que hacer si las leyes se implementaran. Se hizo un marco de convivencia escolar a nivel nacional, se intentó replicar en diferentes estados y de nueva cuenta ocurrió lo que ocurre en muchos países de América Latina y es que aparentemente parten de los principios y reconocimiento de protección de derechos de niñas y niños, pero siempre son marcos que se dirigen a establecer puntualmente los derechos y las obligaciones que estas poblaciones tienen en las escuelas, pero sobre todo se dirigen a establecer todas aquellas acciones que van desde llegar tarde o usar piercing hasta llevar armas de fuego o cometer otro tipo de actos en la escuela y en consecuencia las sanciones que se les tendrían que adjudicar por cada. Esos son los marcos de convivencia. Y hoy tenemos en América Latina leyes que se llaman de convivencia libre de violencia, según he visto, por ejemplo, en Chile, en Argentina, y que lejos de ser eso, son leyes que persisten en esta concepción. Pero nuestras realidades son mucho más complejas porque todo el marco normativo de protección de los derechos de las niñas, de los niños, de los derechos de las niñas en tanto mujeres o de
principios, por ejemplo, de igualdad entre hombres y mujeres, están también en otro grupo de instrumentos normativos en México, que por ejemplo está desde la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación hasta la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Entonces, es un contexto muy complicado. Total que bueno, las normas, insisto, son mucho más que un elemento de contexto, es una variable fundamental para la convivencia. Esto está muy documentado. Los resultados más comunes de políticas, programas y leyes de corte punitivo y basada en la sanción es precisamente el incremento de la violencia. Entonces, ya está documentado y las autoridades, los legisladores en el caso mexicano insisten como en no reconocer eso, ¿no? Las normas pues son un elemento esencial para hacer realidad no solo el reconocimiento al derecho a la educación, sino su ejercicio en las sociedades. Como les decía, son dos grandes discursos en polos opuestos. El primero, que tiene que ver con el régimen internacional de los derechos, toda la experiencia, el trabajo que avanzaron organizaciones abocadas a estos propósitos y que cuando se ha trabajado en América Latina la cuestión de la violencia se hicieron a un lado, ¿no? No están presentes en el contenido de las leyes, de las políticas y de los programas. El otro discurso, situado o derivado de esta preocupación por el incremento del crimen, narco y delincuencia. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha sido muy, contundente en decir que frente a esos graves y acuciantes problemas sociales que aquejan a nuestras sociedades vinculadas al crimen, narco y delincuencia, sin duda el sistema educativo no puede combatir la violencia. Esa violencia no le corresponde ni prevenirla ni eliminarla a las escuelas ni a sus comunidades. Lo que tiene que hacer es sostener, construir esas condiciones que aseguren una buena convivencia y seguridad en los centros y comunidades educativas, sin duda pegada a los derechos humanos, ¿no? Bueno, en la legislación, uno puede decir, su promulgación indica que se reconoce públicamente este problema, su gravedad, etcétera, pero el contenido, la forma en que se ha hecho, la forma en que se ha tratado como de bajar a la realidad es muy discutible. Y hoy por hoy sabemos que las leyes pues han dado pasos importantes, pero por mucho que se llamen de convivencia libre de violencia, eso no nos garantiza que efectivamente estén apegadas a los principios por ejemplo, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ni a los principios que dicta, el Estado de Derecho o los principios democráticos que supuestamente son los que nos rigen. Entonces, realmente no veremos ese cambio hasta que no ocurra en las diferentes esferas de la vida donde, pues sabemos, los centros educativos, como dice la campaña latinoamericana de Derecho a la Educación, no están exentos de esos complejos, diría yo, agregaría, procesos societarios y comunitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Úrsula. Me parece que tenemos una mirada muy interesante, del caso de México. Hemos visto el contexto, los ejes conceptuales, el análisis y la discusión y los avances, debilidades y desafíos. Creo que, en la última parte, como que vuelve uno a la pregunta, del siglo XX de si podremos vivir juntos. Y me parece que es una pregunta clave, en el contexto educativo, porque, que podemos decir que efectivamente es complejo el tema de la violencia escolar, el tema de la violencia, pero que también hay posibilidades, de avanzar, de ir hacia la acción para la transformación. Tenemos 15 minutos, 10 minutos o 15 minutos para intercambio de preguntas, pero yo no quiero, doy la palabra, pero quiero preguntar algo que siempre me ha inquietado en términos de cómo se hace la política, es decir, ese juego entre lo general y lo singular,
este tipo de trabajos que siempre ponen en contexto los contextos, es decir, lo local, lo situacional, cómo hacer una política. Y siempre recuerdo una película de Polanski que me parece muy linda para visualizar el tema de la violencia en la escuela. Y Polanski hace una película que se llama ¿Sabes quién viene? Es una pregunta. ¿Sabes quién viene? Y la película tiene dos planos generales, uno al comienzo y otro al final. Al comienzo el plano general es el recreo de un colegio cualquiera, en donde hay unos jóvenes, adolescentes, haciendo cosas, jugando fútbol, y de un momento a otro uno de ellos saca un bastón y le pega al otro. Se cierra una cortina, se termina la primera escena, y luego la película se desarrolla al interior de una casa. Y en esa casa, en una sala de una casa, y en esa casa llegan los padres de uno de los niños y empiezan a discutir y bueno, lo cierto es que termina ese diálogo entre los padres de familia, termina en una violencia y en una agresión, pero de sometimiento severo. Y bueno, la película termina, como digo, con otro plano general en donde esos mismos niños se están jugando y están abrazando y están haciendo lo que normalmente se hace en el territorio escolar. Y a mí me interesa esa película porque muestra un poco el contexto, por un lado, de lo complejo que es hablar de la violencia escolar, como tú lo señalabas, el adentro y el afuera, lo complejo que es en términos de espacialidad hablar de la violencia escolar, pero por el otro lado, lo difícil que es reconocer lo contextual, lo situacional para producir una ley, y por el otro lado, el problema de la comunicación, que es sin duda uno de los temas cruciales en el campo de la violencia. También me gustaría, a partir de este ejemplo que trato de indicar, hacer una pregunta, como que me gustaría escucharla un poco más sobre el tema de cómo hacer una política en este caso. En Colombia tenemos ejercicios muy interesantes también, por ejemplo en el campo del arte, es cómo hacer una política reconociendo los actores, las situaciones, digamos, de la ciudad, en fin. Entonces me gustaría eso. Y tenemos 15 minutos para intercambiar con todos ustedes. O hacemos una ronda de preguntas. Arriba. Sí, mejor es. Escuchamos 3 preguntas y luego escuchamos a la profesora. Buenos días. Bueno, primeramente muchas gracias por compartir con nosotros su propuesta investigativa. Bueno, a mí me gustaría saber cómo sería esa articulación, o bueno, cómo sería el procedimiento para implementar la aplicación de las políticas públicas a la escuela, teniendo en cuenta las inconsecuencias metodológicas y conceptuales de la misma política pública, que muchas veces nos propone una idea que se queda en el papel, es decir, cómo construir esas condiciones de derecho de las que usted nos habló en relación con la escuela, cómo se puede construir eso desde la misma escuela. Gracias. Buenos días. Gracias a la profesora por sus aportes y reflexiones. Quisiera hacer 2 comentarios breves. En primer lugar, me parece, desde mi experiencia y desde mi punto de vista, que es muy problemático preguntarnos por la violencia escolar y sus posibles soluciones a partir del acumulado que existe en políticas públicas, en leyes y en distintos instrumentos jurídicos. Yo tuve la oportunidad de participar en la redacción del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos para Colombia, y como ejercicio previo hicimos una consulta a todo el trabajo de instrumentos jurídicos que existen en el país
y que de una manera u otra obligan a la educación en derechos humanos. Y para nosotros fue muy sorpresivo encontrarnos todo el acumulado jurídico que existe en el país para desarrollar esta iniciativa en el campo de los derechos humanos. Sin embargo, la referencia y el contexto y la aplicación en las instituciones escolares pues es muy desconocida y es bastante, digamos, violentada esa normatividad, hasta el punto de concluir que en la escuela actúa como un mundo paralelo al marco constitucional, ¿sí? Por ejemplo, para el caso nuestro, la Defensoría del Pueblo ha documentado diversidad de casos de violación a los derechos humanos en el contexto de la escuela, que nos muestran que la escuela usa una normatividad que es paralela al marco constitucional y que en muchas ocasiones es violatoria a los derechos humanos. Entonces, este comentario lo hago para decir, o para preguntar mejor, ¿qué tan útil y qué tan eficiente es trabajar en la prevención y en el control de la violencia escolar a partir de estos instrumentos jurídicos y normativos, sin preguntarnos por otras realidades y otros contextos que tienen que ver con las prácticas educativas, con la formación de maestros, ¿sí? Y allí va mi segunda pregunta, y es para el caso mexicano, ¿qué se está haciendo desde la formación de maestros y maestras para incorporar, digamos, en los currículos, en los programas, iniciativas de educación en derechos humanos, de iniciativas de prevención de la violencia? Porque gran parte de la violencia escolar también se expresa en el ejercicio de las prácticas pedagógicas de muchos maestros y maestras. Como tú le decías, se habla de la violencia escolar desde el bullying, desde el acoso, pero poco se habla de la violencia escolar que ejercemos maestros y maestras a partir del autoritarismo, de la represión, de la discriminación. Gracias. Bueno, pues voy a empezar por la primera. Creo que la pregunta que hizo en este célebre libro, y que tituló justamente ese libro Alain Touraine, ¿no? que se llama ¿Podremos vivir juntos?, en los 90, justamente también recordarla a propósito de la violencia es muy pertinente. ¿Qué pasa? Si nosotros consideramos o partimos de la idea, ¿no?, como sociedad, como académicos, como legisladores, como políticos, como autoridades educativas o como maestros o directores, de que la violencia es, digamos, es inevitable, y lo único que podemos hacer es responder después de, ¿no? O sea, entonces nos dedicamos a establecer medidas para sancionarla, tratamos de perfeccionar marcos normativos con ese fin. Si nosotros pensamos, y yo creo que esto no es menor, que la violencia es un fenómeno en el cual podemos incidir para que no aparezca, ¿no? Esta discusión ustedes seguro la han vivido mucho, bueno, ¿qué puedo decirles? Entre conflicto y violencia, ¿no? Y si nosotros partimos de la idea de que no solo nos podríamos o tendríamos que dedicar a establecer o a construir mejores normas para sancionar, ¿no? Y en ese sentido eliminarlo, y hasta ahí llega nuestra tarea, ¿no? Porque no podemos hacer más. Pero si nosotros pensamos que esa violencia se puede prevenir, entonces las normas tienen que tener otro carácter. No nada más son normas para castigar o para disciplinar esos actos o esas conductas. Las normas tendrían que ser hechas para garantizar una convivencia tal donde la violencia no surja. Y desde luego reconociendo que el conflicto va a existir, que inclusive ciertos tipos de violencia pueden emerger, pero la idea es incidir de tal manera que cada vez sea menor o que sean menos graves.
Si nosotros decimos que es inevitable, bueno, para nuestros países sería terrible, sería reconocer que perdimos la batalla en la escuela. Y entonces, pues nos dedicamos a otra cosa, o esperamos a que esto se vuelva una cosa espantosa. Creo que desde aquí, entonces, tendríamos que pensar y sobre todo tener como muy claro los lentes de los cuales vemos esas leyes o esos marcos normativos, porque pueden ser los marcos de convivencia y uno dice, bueno, quieren promover la convivencia, pero ¿cómo la van a promover si están dirigidas a establecer conductas, comportamientos o actos que merecen un tipo de sanción? ¿En qué lugar establecen una serie de lineamientos para que haya otro tipo de convivencia? No sé si soy clara al respecto, pero lo que quiero decir es que efectivamente es un elemento que merece una reflexión muy amplia y con la participación de diferentes actores. Les comentaba que en México tenemos como la mala costumbre, porque pues era como una victoria democrática expresada en diferentes luchas, pero al final se convirtió en un efecto muy perverso de ellas, y es crear espacios de consulta, de participación, y entonces por todos lados hay consejos de participación en cuestiones de mujeres, de niños, de derechos humanos, de discriminación, de discapacidad, etcétera. Pero aquí creo que sí se requiere una reflexión mucho más profunda y recogiendo lo que está establecido en el marco internacional de los derechos humanos, porque de otra manera yo siento que estamos como perdidos, porque las leyes en México hace unos años no lo reconocían, las autoridades de estos niveles no tenían la obligación constitucional de proteger los derechos humanos. Eso se convierte en un referente que debe ser fundamental, no solo para quienes están en las ONGs, en movimientos, etcétera, sino también para quienes le dan contenido a esas normas que efectivamente son referentes de actuación y de normatividad en las escuelas, como pueden ser esos marcos de convivencia escolar, que tienen un nivel mucho más, digamos, abajo en este proceso de traducción de leyes y de políticas, y que sí son referentes importantes para las escuelas. Las políticas, sin duda, su proceso de formulación y construcción son procesos muy complejos, ¿no? Que el análisis realmente es una tarea muy complicada, porque no solo participan muchos actores con discursos, con propuestas diferentes que a su vez van cambiando a lo largo del tiempo, sino también hay muchas situaciones contingentes que van incidiendo en ellas. Y yo creo que en México, les comentaba, de repente la investigación sobre normas en las escuelas formales o informales empezó como digamos, a generalizarse, porque había como dos supuestos. Uno, que el problema de la violencia en las escuelas se había incrementado y se había convertido en un problema público porque las escuelas no tienen normas que sancionen esas conductas no deseadas. Y otra postura es que tiene que ver con que existen normas, de hecho son demasiadas, pero esas normas que existen no resuelven porque están dedicadas justamente a sancionar conductas y además a sancionar o atender asuntos que antes eran los que importaban, de manera muy notoria por diversas razones: puntualidad, uniforme, apariencia, etcétera, ¿no? Entonces, hoy sabemos que las escuelas, y bueno, ustedes quizás lo han sabido siempre, las escuelas tienen normas, pero ¿qué pasaría si el principio, si el sustento de todas de la construcción de las normas fuera no las conductas indeseables por parte de los alumnos que se cometen individual y que individualmente no pasa de ello, o bien esas agresiones que se dan entre ellos, sino si fueran normas basadas en el derecho a la educación?
Y en ese derecho a la educación, las obligaciones y las responsabilidades que tienen los diferentes actores que están en el espacio escolar tienen otro sentido, ¿no? Efectivamente, el papel de los docentes es fundamental y me parece muy grave que las leyes como las mexicanas y algunas latinoamericanas les asignen tareas a los maestros como si los maestros estuvieran en condiciones, les digo, no solo profesionales, sino también de tiempo y de recursos para llevarlas a cabo. Parece muy sencillo que una escuela reporte de manera periódica hechos asociados a la violencia. Bueno, pero ¿cómo se construyen esos hechos? Lo que para una escuela puede serlo, para la otra no, etcétera. Es decir, son lejos de resolver y establecer como lineamientos para tomar decisiones más razonables, sensatas y acordes con los fenómenos que se quieren atender. Estas leyes generan muchos problemas y afectan los derechos de todos. La formación de los docentes en estos procesos de formación se ha tratado de atender. Pero la reforma educativa en México ha sido más conocida a nivel nacional y quizás a nivel internacional, porque para algunos, en cuanto a los docentes, más que una reforma educativa, es una reforma laboral. Hoy los maestros están sometidos a procesos de evaluación para ingreso, permanencia y ascenso, cuando hasta hace unos años no lo estaban. Y quienes siguen las noticias internacionales sabrán que Oaxaca y Guerrero son dos entidades que han protestado y se han organizado los maestros de tal manera que están, digamos, por fuera de la reforma educativa hasta ahora. Se ha querido hacer, ¿no? O sea, que los maestros en estos nuevos escenarios tengan dentro de sus procesos de formación o capacitación elementos que les permitan resolver, atender, responder de mejor manera, pero todavía es algo que no se ha materializado en el espacio escolar, ¿no? Y que también yo insisto, en México les dan talleres, cursos, capacitaciones, así como, ahora importa la violencia, bueno, todo es violencia y muchas capacitaciones, pero igual llega un grupo de policías y habla de la violencia, ¿no? En el ámbito social, o llega un grupo de personas que se dedicaban a la seguridad pública, que eran, guardias personales, y entonces hablan de la seguridad en la escuela y de las cámaras, etcétera, ¿no? Pero yo digo, aun cuando los maestros, que no tiene sentido porque no es ese su papel en ese caso, fueran formados como expertos en violencia, los maestros no pueden resolver el problema porque se necesita un rediseño del sistema educativo y de las escuelas. Y este rediseño del sistema y de las escuelas no se puede dar al margen de esa reforma educativa, de esas reformas políticas que se están dando en otros ámbitos que tienen que ver, por ejemplo, con la lucha contra la violencia hacia las mujeres de género, la lucha contra la discriminación, la lucha contra la exclusión y la desigualdad. Perdón. Bueno, muchas gracias, profesora Úrsula. Para nosotros ha sido muy importante esta lección inaugural para la facultad. Y bueno, creo que podemos cerrar, profesora Sandra, podemos cerrar ya esta lección inaugural y vamos a tomar el almuerzo. Gracias, muy amables. Un aplauso para la profesora.